Hola, bienvenidos a la clase de la Introducción del Antiguo Testamento. Soy Dr. Perry Hubbard, su maestro. Vamos a revisar el Antiguo Testamento y comenzamos con los primeros 5 libros, el Pentateuco. Su nombre significa 5 rollos. Hay un segundo nombre que es la ley o la instrucción, que en el hebreo es la Torah. Es una palabra hebrea, podemos encontrar esa palabra en Josué y Segundo Crónicos y también en Mateo. El enfoque de esos 5 libros es algo interesante, la tontería de oponerse a Dios. Es uno de los enfoques que al final encontramos esa realidad por varias actividades, historias y eventos. Y reportando resultados de los errores en el proceso de oponerse a Dios. También hay consejo sabio de cómo seguir, obedecer, qué significa eso. Y también hay una cantidad grande de instrucción religiosa. Esas son áreas importantes en este material. Hay temas interesantes. Primer tema es origen de la tierra. Segundo, origen del hombre, origen del pecado, y ese involucra una parte muy pequeña de ese libro, ese material, pero muy importante en la fundación del resto. Y al final, el origen de Israel, la formación de la gente de ese pueblo y nación, sus raíces en el proceso de desarrollo y al final el establecimiento de esa nación en su tierra prometida. Este libro o ese grupo de libros fue los primeros aceptados como parte del canon del Antiguo Testamento. Josías descubrió ese libro de ley en 2 Reyes 22. El Éxodo infiere ese estatus que son libros de última importancia. Deuteronomía insiste en esa idea que ese grupo de libros es la fundación del canon o la palabra de Dios, y también aceptado por Jesús y los apóstoles como la fundación o la fuente de su enseñanza en el tiempo del Nuevo Testamento, porque no existe otra Biblia en ese tiempo. La composición, por tradición, hay esa creencia que estaba escrito por Moisés, pero los últimos versos encuentran un asunto, es una prognosticación, hay otra persona que termina esa porción de Deuteronomía. Propósito de instrucción en la teología y las éticas. Y contesta varias preguntas sobre la historia y literarias. No quiero entrar mucho en esa área de teorías de su formación, pero es importante para nosotros de aprender. Hay varias ideas. Opuesto del concepto que Moisés escribió a Torah. En su lectura de libros y materiales, ustedes van a encontrar varios conceptos de cómo fue formado estos 5 libros. Uno es documental, es un estudio que es el resultado de la edad de iluminación, una colección, un proceso, y en esa idea hay personas que leyeron ese material y por su experiencia agregaron algo más en los tiempos ancianos. El fuente de ese concepto es un estudio literario, más en un concepto que varias partes tienen una forma de literatura diferente, como cada autor tiene su manera de escribir, nombres diferentes de Dios en varios lugares. Por eso está dividido en 4 grupos. Lo que está escrito por Moisés y otro histórico, un deuteronomista que usa frase Señor su Dios, y un sacerdote. Pero en realidad ese no funciona bueno porque es no tomar en cuenta de que Dios tiene control de la situación y puede comunicar en formas diferentes a la misma persona.
Y es como nosotros cuando hablamos de nuestro amigo o amiga. Es una forma diferente cuando hablamos con nuestra familia o nuestro esposo o nuestros niños. Usamos diferentes métodos de comunicación. Entonces, este es solo un intento humano para explicar cosas y tomar un poco control de los resultados. La base es posiciones críticas, discusiones históricas y otras ideas. Hay fechas, información, ustedes pueden investigar ese un poco más, pero es importante para nosotros de aprender a ideas diferentes basadas en pensamiento humano. Pero en esa realidad hay otra cosa que es contra de ese concepto, la cantidad de copias de la Biblia, como Septuagint, el griego que fue escrito 300 a 100 años antes de Cristo, una copia hebreo 150, el siríaco, Pesida, 4 siglos después de Cristo, hebreo masoretic, 100 años antes, samaritano, hay una cantidad. Y muchos de esos son antes de Cristo, más los rollos del Mar Muerto, que fueron escritos como 100 años antes de Cristo. Y por eso tenemos una cantidad de material para usar en revisar y tener esa comprensión. Lo que tenemos en ese grupo de libros es correcto. No ha sido cambios por la mano de la mano de humano. Este fue el texto del Septuaginta del tiempo de Jesús y usado muchos en las citaciones. Para aprender un poco más qué tan significativo este asunto es, copias importantes. El Corán estaba compilado 100 años después del tiempo de Mohammed. Y con un gran desacuerdo, por eso hay dos grupos de materiales que causa la división que encontramos ahora entre los Shia y los... hay dos grupos, olvidé el nombre de los dos, pero hay dos divisiones que están basadas en dos ideas del cual material en realidad es parte del Corán. La corrección de dichos escritos y otros de memoria. Entonces, en Moisés tuvimos una persona capaz de escribir y es bien evidente, escribió materiales como recordatorios para la gente, no espera a otra persona a escribir por memoria. La falta de material corrobativo, no hay otros materiales del tiempo del Corán o personas citando ese material como prueba que en realidad son las palabras de Mohammed. Y también no es completo, hay áreas de fracaso o vacíos en ese material y eso es evidente por los estudios. Budismo también hay rollos de papel de la corteza, hay solo 76 pedazos, pero de un siglo después de Cristo, no un siglo antes y un tiempo después, pero pedazos, como algo de ese tamaño, no grande, y la copia completa es de 1892. No hay nada más que es tan completo, no hay nada que es como el Antiguo Testamento, que hay copias completas de como 200 o 300 años antes de Cristo. El documento más viejo del hinduismo tenía una edad de 700 años nada más. Y en el mundo secular hay varias ideas listadas aquí, pero no hay nada que tiene la cantidad de materiales más cerca de su origen como la Biblia. En Génesis encontramos 3 secciones de ese primer libro de Génesis. Significativo de Génesis es los puntos de comenzar, tiempos de comenzar o inicios. 3 secciones, la creación,
de universo, la historia que incluye el universo, animales, plantas y Adán, y la historia entre Adán y Abraham, y al final Abraham y su familia. Estas son las divisiones de ese material. El estilo de esa literatura es como creación, diluvio, es épica. Hay varios ejemplos de ese tiempo. Gilgamesh es una historia interesante de una persona y su vida. Atrahasis es otro. Y la historia de Sumeria y de la inundación. Tenemos materiales que tienen formas similares y a veces historias que son un poco similar de ese libro de Génesis. La lista de los reyes de Sumeria es otra interesante que es muy similar de Génesis 5 a 11. Y la historia es una forma de lista. Cambia la duración de la vida entre ese tiempo de Adán hasta Babel. El número de generación de la preinundación. Hay muchos debates. Es lineajes o personas, pero no importa lo que significa es un pasaje de tiempo en ese tiempo. Y hay una mezcla de pensamiento, mito histórico o mito con historia, o un mezclado completamente. La Biblia trata esa materia como historia, no mito. Los otros es más como mitos, historias creadas para explicar y contestar varias preguntas, basado en pensamiento humano. La épica explica características de la vida y los efectos del pasado. Este es el concepto. Entonces, hay historias para explicar nuestra vida y qué pasa por causa de varios asuntos y eventos. Las diferencias entre las épicas del mundo y de la Biblia son en los detalles. Los detalles son diferentes. Como hay una reinterpretación teológica. Entonces, la atención es en el hombre, no en los dioses, por la actividad del Dios. Hay una aliente procreación, moralidad, monoteísmo y la vista pesimista del hombre. Son ideas diferentes de ese material en las épicas de los humanos del tiempo. Entonces hay más detalles de la actividad de Dios y no son detalles como mitos, como visiones o creación de pensamiento humano. Es evidente, es algo más diferente aquí. Temas cruciales es generaciones. Listas de generaciones para representar el tiempo que pasa durante ese y la gente involucrada. Entonces, generación del cielo y la tierra, generación de Adán, Noé, hijos de Noé, Sem, Tera, Ismael, Isaac, Esau, Jacob. Dios tiene interés en nosotros. Y es evidente por eso, porque está listo a recordar los nombres y lo que pasa con los lineajes y generaciones en nosotros. Entonces hay interés y Dios no perdió la visión de quién somos. No olvidó una persona o no olvida una persona en cualquier momento. Dios tiene una comprensión de nuestra vida y cómo pasa nuestra vida, una persona a otra generación. Hay asuntos cruciales, origen, es de dónde vienen las cosas, como el universo, la vida, el hombre y culto o adoración de Dios. ¿De dónde viene todo esto? También es interesante en ese material, no hay preocupación de varias preguntas que nosotros nos gusta preguntar. No conteste por qué, como por qué Dios creó, por qué Dios seleccionó. No, en realidad no hay mucha información de por qué Dios trabaja en esa manera. Y no hay información de la fuente de varios materiales, la fuente de varios, y cómo hace Dios las cosas, cómo pasa las situaciones. Entonces, asumo ambos la existencia
y la preexistencia de Dios. No hay preguntas, bueno, hay preguntas, pero no hay respuestas de la existencia, preexistencia de Dios y su existencia ahora. Solo asume la existencia de Dios y su acción está basada en quién es Dios. Está asumido que usted es lo suficientemente sabio para saber este hecho y estaré capaz de oír la verdad acerca de otros asuntos. Entonces, cuando investigamos los asuntos, por ese proceso podemos ganar una comprensión de por qué, de quién es Dios. Pero es basado en nuestra habilidad de leer, investigar y pensar cuidadosamente en la información dada. Entonces hay este concepto que tenemos habilidades a desarrollar una relación con Dios por ese material. La creación, esto está consumado en forma de 7 órdenes o palabras de Dios. Entonces, si no pensamos de 10 tiempos, pensamos de un orden de Dios, una acción de Dios que da como resultado algo, la existencia de algo. Entonces, usa frases que existe, ya. Así sucedió. Al final, la declaración era bueno. Entonces, estas son la secuencia, no de todos, pero de casi todos los 7 eventos, los 7 puntos de creación en ese material. De esa manera, Dios trajo la existencia en 7 días, luz, cielo, tierra, sol, la luna y estrellas. Interesante, sol, luna y estrellas viene después de tierra. Aves y peces, animales de tierra y el hombre, y al final es el concepto de descanso o trabajo acabado. Entonces, ese estaba una creación de Dios, no de hombre, ese descansa. Y de todo lo que fue creado, el hombre fue único. Entonces hay repetición, hay tipos diferentes de pez, de tiburón, de elefante, hay animales, muchas variedades de animales, pero el hombre es único en esta situación, el punto original. Pasamos por años y años y hay evidencia de cambios, porque ahora tenemos colores diferentes, tamaños diferentes, pero en realidad, cuando estudiamos el hombre es único en la creación, no hay algo igual. Y en ese proceso hay evidencia de un enfoque, un cambio de enfoque por las generaciones del universo hasta la creación del hombre. En ese caso, la evidencia de que Él es único es solo el hombre recibe la imagen de Dios. El cuerpo es algo similar de toda la tierra, pero el espíritu es un regalo especial de Dios. Y Dios en ese proceso alimenta al hombre por la creación del jardín, y el hombre tiene carga de controlar o predominar los animales, y hay una descripción de relaciones entre los sexos. Hay muchas otras historias de ese tiempo, de otras culturas, y muchas tienen similaridades de varios puntos, como 7 días, orden de creación, o la fuente de creación en Dios, pero hay una diferencia, muchas veces hay más que un Dios. La diferencia entre la Biblia y las otras historias es la existencia de solo un Dios, monoteísmo, no politeísmo. Y este huerto existe en muchas de las historias también. Uno es Registros de Babilonia, y Dios plantó y está rodeado de 4 ríos. 2 de ese grupo son evidentes ahora. Adán es el cuidador, y en ese proceso Dios plantó un árbol, ese árbol de mal y bueno, y en ese creó 2 opciones para nosotros: la decisión de obedecer o no obedecer. Entonces, obediencia es la única regla que producirá rectitud. Si tomamos decisiones de obedecer a Dios, ganamos esa idea. Pero sin la posibilidad de obediencia,
no tenemos en realidad esa imagen de Dios que tiene la habilidad de crear, tomar decisiones y vivir de esa manera. Pero la desobediencia producirá malevolencia, que es simplemente desobediencia. Todas las acciones de nosotros contra Dios representan formas diferentes de una cosa, desobediencia. Un deseo de no servir a Dios, no obedecer a Dios, pero servir y seguir a nosotros mismos. Porque ese debe ser cierto. La ave es imagen de Dios que está en nosotros. Y Dios tiene esa libertad de escoger, crear y actuar. Y a nosotros tenemos en nuestra imagen, por eso la necesidad de tener opciones. Eva, tentado por ese serpiente, la prueba, tomar formas de preguntas, ¿es verdadero que Dios dicho eso? ¿Quiso decir Dios realmente eso? Y en el final, ¿escondía Dios la verdad de usted? La mentira es esto. Todo esto guía a la mentira. El árbol está allí a fin de que usted puede tomar la decisión para ser como Dios, para obedecer la dirección de Dios. El efecto de esa decisión atrajo a Adán en la mentira y ambos fallaron. En el juicio, 3 juicios, pérdida de movilidad del serpiente, un pesar múltiple de la mujer, dolor en su parto o estatus inferior, enemistad con el serpiente y el hombre debe afanarse para la comida y dominado por el deseo para esa mujer. Son los puntos de ese juicio. Los efectos de ese fracaso, vergüenza, esconderse de Dios, el miedo que dirá a él, la expulsión, pierde de la presencia de Dios, la muerte inmediata de animales a proveer ropa, la separación o muerte espiritual, la separación de bendición, la bendición de Dios está muerta y no existe como existe en ese huerto, y la pérdida de la vida en un punto más atrás. El impacto de pecado es un cambio físico también que llega a ser posible nuestra muerte. Caín se convierte en el primer ejemplo de los efectos de desobediencia. Noten los pasos. Falta de pasar. Un regalo malo, una decisión de no dar lo mejor a Dios, solo algo. Egocentrismo. Hey, yo no tengo responsabilidad de nada, solo yo. Yo soy más importante en mis decisiones, es central. Ese cólera, celos y al final asesinato son 3 ideas diferentes, pero en realidad representan una cosa, desobediencia. Un deseo de no seguir a Dios, no servir a Dios, no obedecer a Dios. Y eso, entre esos 3 eventos, Dios llegó para hablar con Caín, a dar advertencia de lo que fue pasando en ese momento. Y al final el exiliado, como resultado de ese pecado, es lo que pasa en todos nosotros. Nosotros no queremos dar el regalo excelente a Dios, estamos enfocados en nosotros mismos, tenemos cólera, celos, y en una forma no matamos a otros, pero en realidad nuestro deseo es no dar espacio a otros a vivir, a tomar control de todo para nosotros. Es una forma de asesinar. Y al final estamos exiliados de Dios por nuestras decisiones. Dios no está satisfecho con el comportamiento del hombre. Entonces, un resultado de ese pecado y por muchos eventos de futuro, el hombre está vagando, es una vaga y siempre está pasando más allá de Dios, no está cercano a Dios. Entonces hay un plan de juicio sin apelación y un plan de limpiar la tierra de hombre. Y también entre ese plan de limpiar encontramos un hombre justo que quedó
Entonces Dios está otra vez consciente de todo lo que está pasando y encontró una persona como santo o justo, se llama Noé, y por eso cuando Dios encuentra algo que es justo, está tratando de seguir a Él, está listo a hacer cosas grandes de salvar a Él y a veces las personas cerca. No sé, el resultado del pecado del hombre, no del capricho de Dios. Entonces, muchas veces pensamos, la culpa de Dios, esa decisión de creación del hombre y no proteger al hombre, pero en realidad la evidencia es que el hombre toma decisiones malas, que estaba en contra de las reglas y dirección de Dios. No estaba en busca de relación con Dios, solo estaba en busca de cosas personales y deseos personales. Por eso la distracción por causa de perversidad de pensamiento humano. Hay mucha evidencia de en el mundo ahora. La violencia de hombre, no existe un tiempo en el mundo sin guerra. Y la prostitución en el culto. Usamos varias formas de someter nuestros cuerpos a dioses falsos en el mundo. Y uno evidente es esa prostitución física, prostitución mental y a servir a otros en lugar de Dios. El método usado, hay mucha información, ustedes pueden leer sobre ese arca que estaba usado para salvar a esa familia. Y interesante, ese barco de Moisés, de Noé, tuvo un tamaño de 150 metros. El barco grande de nuestra época, de pasajeros, no de aceite o otro material, petróleo. La Reina Elizabeth es casi igual, 100 pies, que es casi más o menos igual de 300 metros. Pero interesante la diferencia. La capacidad del bote de Noé fue 43 miles toneladas, pero de hoy, de Elizabeth, solo 25. Entonces, ese diseño de Dios estaba algo increíble para guardar la cantidad de personas, animales y alimentación. Construido de madera, no de hierro, sellado por dentro y pasa 100 años en su construcción, 100 años de fe. La información de esa inundación y evidencia que cubrió en realidad todo el mundo por los fósiles que están encontrados en las montañas. Y hay muchas historias en el mundo, no solo en esta área, pero es posible encontrar historias de una inundación en varios lugares del mundo. Encontramos algo en Papua Nueva Guinea, en un área bien remoto, pero hay gente que allá tiene esa historia como parte de su mitología. Primer acto de Noé, después de la inundación, un sacrificio de gracias a Dios, conexión del antepasado, él es el antepasado de todo, como Adán, dicho a multiplicar como Adán, y otra vez se cayó en un pecado, no de borracho, y por eso tenemos un proceso de juicio y división de los hombros a varias partes del mundo. Y llegamos a otro convenio entre Dios y nosotros para no tener otra distracción universal por una inundación, y el hombre aumentaría y tendría dominio sobre animales ahora, dado el uso de los animales para comida, y la pena de muerte dada para el asesinato, y el arco iris dado como señal del convenio de Dios en ese tiempo. Entonces hay 4 puntos del convenio. 5. No hay otra inundación, dominio de animales, uso de animales como comida, pena de muerte para el asesinado y el señal de ese convenio para nosotros. Por causa de esa inundación y los cambios, encontramos varios cambios en el mundo.
estaciones comenzaron. Antes no existieron. Mayor variación en la temperatura. Lluvia comenzó porque la información es antes de la inundación no existió lluvia. Solo algo de agua que viene de la tierra y como algo interesante que no existe ahora. El arco iris fue posible por causa de la lluvia y la superficie de la tierra está alterado por esa cantidad de agua, de presión y otras cosas. Y otro asunto es la vida del hombre es más corta. Antes hablamos de personas de 900 años. Ahora hablamos de personas de menos 300 y hasta el tiempo de Abraham menos de 200 años de edad. Este cambio. Hay cuentas iguales en el mundo. Los estratos de terreno aparecen consistentes en pulas arqueológicas de esta época. No está claro por qué Noé borrachó por ese vino, pero por causa de cambios en varios aspectos del mundo. Y llega a ese tiempo de profecías de los tres lineajes: Sem, la línea de Cristo; Jafet, línea de líderes, los caucasianos y otros; y de Canaán, línea maldecido, pero separado de la familia de los otros. Y no solo esa línea entra el problema de idolatría a todos los lineajes en su tiempo, pero no hay otra bendición en ese grupo de Canaán como los otros, pero las bendiciones no son cosas que prevenir errores y decisiones de desobediencia. Después de Noé, entre otro evento, encontramos otro evento, Babel. Hasta ese punto solo existe un idioma. No tenemos idea, pero en ese caso la humanidad está trabajando a unificar, a construir algo por ese propósito, a ganar acceso a Dios por su poder. Lo que es interesante es el hombre está trabajando a alcanzar a Dios, pero Dios no está satisfecho con su proceso de decisión, su deseo de tomar control en lugar de buscar relación. Por eso Dios confundió su idioma y el hombre está dispersado. La cosa interesante en esa historia es Dios bajó. El concepto de torre, esa torre fue a llegar al cielo al nivel de Dios. Pero ese comentario es como sarcástico acerca de la altura de esa torre. Por los materiales del tiempo no fue posible construir algo bien alto, como tenemos ahora en las torres de Dubái. Y en Dubái, en realidad, cuando consideramos la altura del cielo o lugares de nubes, no significa nada. Y cuando hablamos de entrar en espacio, también es pequeña. Pero en el pensamiento de los hombres, a construir algo alto, a ganar acceso, y Dios bajó a esa torre para ver. Es como Dios está bien alto, no es posible construir cualquier cosa suficiente alto físico a tocar a Dios. Ahora otra transición ocurre, pasa de todos los hombres para enfocar la atención en una lineaje o en línea, la genealogía de Sem hasta Abraham. Entonces, primer tiempo hablamos de toda la existencia humana. Y ahora cambiamos a todo a una familia, la familia de Abraham. Y entre ese hay una tabla de naciones, 70 grupos y 3 regiones. Entonces, esta es la primera parte de la clase sobre Génesis. Vamos a continuar en sección 2.